Me gusta mucho pensar la pregunta que me haces trayendo una imagen. Suponete, yo tengo 51 años y provengo de un medio semi-rural, General Las Heras, ¿no? Provincia de Buenos Aires. Cuando era chico estaba el televisor y en el televisor veías víctimas. Y yo de chico pensaba, si me decías víctima, en el Holocausto y pensaba en los chicos desnutridos del África. Eso era lo que circulaba por la tele o por ahí lo que me encontraba en los libros que iban los vendedores ambulantes a vender por los pueblos, ¿no? Si hoy, 40 años después, te pregunto por víctimas, seguramente que se te ocurren muchas más que las víctimas del Holocausto y que los pibes, los chicos del África. Y seguramente van a aparecer víctimas mucho más cercanas. Si hablamos de Santa Fe, indudablemente va a aparecer el tema de la inundación. Pero tampoco se detiene ahí. Van a desfilar, ¿sí?, por nuestra cabeza un montón de figuras. Entonces, esta investigación quiere justamente ver qué ha sucedido para que en la actualidad no solamente tengamos más registro de las víctimas, sino que también hayamos desarrollado más capacidad de escucha respecto del sufrimiento y también más dispositivos de atención o contención del mismo. Se dice que hoy vivimos en un mundo de víctimas, que estamos en la era de las víctimas, y eso desde un punto de vista importante es cierto, pero no porque antes no hubiese víctimas, sino porque no teníamos justamente la mirada preparada para identificarlas. Entonces, se da este proceso. La cultura es una caja de herramientas. Esa caja de herramientas tiene más o menos herramientas que le van instalando distintos movimientos sociales, distintas luchas políticas que en tanto luchan por el sentido de las cosas en el mundo, ¿sí? Y así tenemos que con el transcurso del tiempo cuestiones que para nosotros no eran pensadas como víctimas, hoy las podamos ver en tanto que tales, ¿no? De manera que lo que han puesto, digamos, muchas minorías activas, muchos movimientos sociales en el espacio de lo decible, son, ¿sí?, herramientas cognitivas para ver el sufrimiento allí donde antes estaba, pero nosotros no lo veíamos o nosotros no lo legitimábamos, ¿sí? Y en este sentido, digamos, una historia de sufrimiento que no puede contarse, que no puede narrarse, que no puede compartirse con el otro, es en gran medida una historia que no existe. Entonces la pregunta es, ¿cómo fue posible que podamos llevar a la punta de la lengua, ¿sí?, para compartir con el otro las cuestiones del sufrimiento? Dicho así, suena seguramente muy bien y suena de un modo progresista, y esto que dije recién es progresista. Muchas veces los movimientos de las víctimas han servido para deshacer, para cuestionar, para derrumbar viejas y vetustas jerarquías sociales. Pero hoy por hoy, también en el tema de la víctima o hacia la figura de la víctima, hacia los procesos de victimización, se dirigen muchas clases de discursos y muchos intereses que quieren hacer ver ese sufrimiento para llevar agua para su propio molino de una manera un poco preocupante. Por ejemplo, uno de los mercados más monetarios, más activos, es lo que se conoce como el mundo de la recuperación. El mundo de la recuperación tiene por un lado un montón de terapias psi o un montón de terapias de autosuperación. Otro ejemplo de este estilo es el mercado editorial de la literatura de autoayuda y de autosuperación. ¿Qué tenés ahí? Bueno, ahí tenés como recetarios, ¿sí?, que te entrenan a vos para que te reconozcas como víctima, ¿sí? Pero pasa que si seguimos así, vamos a llegar a un momento en el cual ¿quién, no podría ser víctima de algo? ¿Sí? Y cada uno de esos recetarios, bueno, dije los manuales de autoayuda, dije las terapias psi, pero también puedo decir los evangelismos de derecha, ¿sí? Tienen, un recetario que le prescribe cosas al sujeto sufriente, que les explica por qué les tocó lo que les tocó vivir y cómo pueden superarlo. Y ahí la cuestión de las víctimas, que empezó
con una acepción progresista como traté de presentarla, se va complicando, digamos, ¿no? Los movimientos de víctimas, por lo que se conoce como la inseguridad, son movimientos que justamente no pueden ver en el victimario al mismo tiempo una víctima del sistema capitalista, o, como ayer insistí en el cierre del coloquio, el tema de los movimientos por los derechos de los animales no humanos, ¿sí? Es algo realmente muy impresionante, ¿no? Cómo se opera ahí un desplazamiento compasivo. En Argentina, la justicia está fallando últimamente a favor de los caballos, porque obviamente está en contra de la tracción a sangre. El problema es que muchos de los que necesitan el caballo para trabajar, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, son los carreros o los cartoneros, ¿no? Entonces es muy impresionante ver cómo se arman denuncias, ¿sí? Y finalmente se detiene a los cartoneros, digamos, cómo los detiene la policía. Hace poco en la ciudad de Buenos Aires, en el cruce de Avenida Rivadavia y Muñiz, en el corazón de la ciudad, yo vi en una ceremonia de degradación pública 2 patrulleros, una ambulancia y un conjunto de vecinos crispados en torno a un carro que era tirado por un caballito que estaba en mal estado y que era conducido por 2 cartoneros que llevaban un chiquito, ¿sí? Entonces, digo, ahí también está en juego el tema del sufrimiento y de la víctima. Yo no tengo dudas de que sufre el caballo. El problema es el desplazamiento compasivo. ¿Qué nos pasó como sociedad que vemos solamente como víctima al caballo y no vemos como víctima a la gente que los conduce? Hay una investigadora norteamericana que se llama Vanessa Barker. Nosotros la leímos en el CAID, un compañero tuvo la gentileza de traducirlo para todo el equipo, y Vanessa Barker habla de que los movimientos de víctimas no son por necesidad victimistas, que los movimientos de víctimas no son por necesidad punitivistas, ¿sí? Que pueden existir formas de procesamiento social y político de situaciones de victimización que nos hagan pensar mucho si tenemos que castigar al que obró mal, ¿sí? No siempre la salida es más mano dura, más cárcel, menos derechos para quien no hace las cosas como esperamos. Y en un momento, hablando justamente de los circuitos que van adquiriendo las vulnerabilidades, los sufrimientos, los circuitos que van adquiriendo desde el llano de la sociedad hasta lo político, dice que hay ciertos movimientos sociales, ¿sí?, que son ganadores que se llevan todo, ¿sí? Y cita exactamente ese título que nos hizo reír porque es el título de una canción de un grupo que se llamaba ABBA. ¿Qué quiere decir que el ganador se lleva todo? Que hay grupos que llegan enseguida, no solamente a la legislatura, llegan también a los programas de políticas públicas, y llegan a los programas de políticas públicas es porque antes pudieron pasar por los presupuestos y generan, en fin, un montón de cosas. Hay otras situaciones de sufrimiento y de vulnerabilidad cuyo tránsito hacia la esfera primero pública, después política y después gubernamental, son cuestiones distintas, es mucho más lento, y hay algunos que directamente no llegan. Bueno, esto también tiene que ver con nuestro proyecto, ¿no?, sobre cómo cada sufrimiento tiene que ir gestionándose su legitimidad.